Buen día a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Espero que se encuentren bien, que estemos bien y disponibles para escuchar la clase de un nuevo libro que vamos a ver de nuestra materia que se llama Libros Sapienciales. El libro se llama Eclesiástico, pero como es un libro deuterocanónico, o sea, que forma parte de los 7 libros que los protestantes y los judíos no tienen en su Biblia, conviene que conozcamos su nombre en griego, porque está en griego. El libro está escrito en griego y lo escribió el hijo de Sirac, Ben Sirac, ¿verdad? Como Bartimeo, hijo de Timeo. Aquí es Ben Sirac, hijo de Sirac. Y el libro pues se llama Sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, ¿verdad? En latín es Liber Jesu Filii Sirac o eclesiástico. Tiene varios nombres. San Jerónimo lo tituló Libro de las Parábolas o Proverbios. Así le puso San Jerónimo. En hebreo serían Sefer Meshalim, libros de la sabiduría o libros de proverbios. ¿Sí? Algunos le llaman Sabiduría de Sirac o Sofía de Sirac o las virtudes de Sirac. ¿Okay? Son varios títulos, ¿sí? Este libro del Eclesiástico tiene 51 capítulos, es muy extenso. Creo que es el más largo de los libros sapienciales. Este libro se utilizaba mucho en las reuniones de la iglesia primitiva, ¿sí? Y tiene diversidad de enseñanzas. Ustedes lo van a ver al leerlo. Si ustedes desean tener una vida espiritual un poco más ilustrada, más instruida, más madura, conviene leer este libro, ¿sí? Para que escuchemos los consejos que vienen de padres, consejos que vienen de la gente de muchas partes, consejos de la gente que viaja, consejos de gente sabia a nivel mundial. Vale la pena leer este libro, ¿sí? Entonces, este libro habla de la sabiduría, da normas morales para las virtudes, enseña a las clases sociales, pobres, ricos. Es un libro como espiritual para practicar la ascesis, la ascética, ¿sí? Tiene más fuerza y más ventaja que el libro de Proverbios por los pensamientos, los va explicando, los desarrolla más, hace contrastes, es elocuente, tiene fuerza persuasiva y se nota porque el espíritu del escritor es religioso, se ve su religiosidad. En cambio, los libros de Proverbios son proverbios, pero proverbios prestados de egipcios, de griegos, etcétera, de culturas diferentes. En cambio, aquí es un hombre religioso judío, israelita, que va a hablar y va a defender su religión, ¿sí? Entonces sí, es muy padre leerlo, verlo, conocerlo. En la primera parte del libro habla de la sabiduría, pero antes de la primera parte es bueno conocer el prólogo. El prólogo lo pone el escritor, que es el hijo de Sirac, es Jesús, Yeshua, ¿sí? En hebreo se parece a Joshua, que es Josué, y él escribe varios versículos, como 35 versículos, en la introducción o en el prólogo. Y conviene conocer el prólogo, porque es el único libro que se nos explica que tiene autor, se da el nombre del autor. Si ustedes se fijan, los demás libros no nos dicen yo lo escribí así como él. En el Nuevo Testamento hay libros que tienen títulos como Santiago, Judas, pero se sabe que son libros con títulos no propios, no verdaderos, es una pseudonimia.
En cambio aquí se cree que él haya escrito esto, porque da las explicaciones, ¿verdad? Comienza diciendo: la ley, los profetas y escritos que le siguieron nos han transmitido muchas e importantes lecciones que hacen a Israel digno de elogio por su instrucción y sabiduría. O sea, él va a defender su tradición, su cultura, su religión, su fe. ¿Ok? ¿Por qué lo va a defender? Porque hay ataques en este tiempo que se escribe, que es el siglo 2, 3, 2, antes de Jesucristo. La filosofía, la sabiduría griega estaba impregnando toda esa tierra de Israel, toda la tierra de Oriente, Asia. Los griegos van a invadir, ¿verdad? Alejandro Magno es un hombre muy sabio, es un guerrero y impone su cultura y su sabiduría en todas partes. Entonces llega en Israel, llega la cultura griega, llega el politeísmo griego y la religión judía es amenazada. Por eso este libro es una como apología, es una defensa de la fe de Israel. ¿Sí? Dice él: ahora bien, no basta con que los lectores se hagan sabios, es necesario también que como expertos puedan ayudar a los de afuera, tanto de palabra como por escrito. Por eso mi abuelo Jesús, después de haberse dedicado intensamente a la lectura de la ley, los profetas y los otros escritos de los antepasados, y de haber adquirido gran dominio sobre ellos, se propuso escribir sobre cuestiones de instrucción y sabiduría, ¿verdad? O sea, él está preocupado este Jesús y quiere que su gente conozca, no nada más que conozca datos, que tenga experiencia, sino que también lo inculque, lo transmite, lo comparta con la gente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que van a transmitir? La fe de Israel, la tradición de Israel. Y su fe está basada, ya sabemos, que en la Tanaj, en la ley, que son la ley, la Torá, en los escritos, en los profetas, o en los profetas y en los escritos. Eso quiere este libro, es su finalidad, es su objetivo, que se conozca la tradición, porque lo que no se conoce no se aprecia, no se valora, no se ama. Es como nuestra religión católica. Si nosotros no evangelizamos, si no hablamos a los chicos, a los menores, a los jóvenes de nuestra fe, de nuestra religión, ellos ya no van a creer, ellos ya no van a conocer, no lo van a valorar, no va a ser serio para ellos y puede que tengan otras creencias. Por eso es interesante tomar el ejemplo de Jesús ben Sirach e evangelizar a los demás. ¿Ok? Muy bien, dice aquí: su objetivo era que los deseosos de aprender aceptaran sus enseñanzas y pudieran progresar llevando una vida más acorde con la ley. Este libro va a incitar, va a promover, va a inculcar las ganas de conocer el libro de la ley. ¿Cuáles son los libros de la ley? Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, porque son los libros donde nace la religión judía, la fe judía. Es el libro monoteísta, es el libro que conoce a Dios. Dios tiene a su pueblo, el pueblo tiene a Dios, ¿sí? Y eso lo debe conocer el pueblo. Dice: quedan pues invitados a leer este libro con benevolencia y atención, así como a ser indulgentes ahí donde les parezca que a pesar de nuestros denodados esfuerzos de interpretación, no hemos aceptado en la tradición de algunas expresiones. Es evidente que las cosas dichas en hebreo no tienen la misma fuerza que cuando se traduce en otra lengua, ¿sí? ¿Por qué? Porque este libro está en griego. Y este libro es deuterocanónico. Los libros deuterocanónicos que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, están en griego. Por eso no están en la Biblia de los hebreos, porque como están en lengua griega no lo pueden incluir, porque la lengua griega es lengua pagana,
es lengua de gentiles, es lengua no inspirada por Dios, dicen los rabinos, dicen los judíos. Pero resulta que con la historia, con la arqueología, se van a descubrir en Qumran, ahí en las montañas de Masada, se van a descubrir escritos del libro del eclesiástico en hebreo. Y el libro de eclesiástico que tenemos, que está en griego, es una traducción del libro hebreo, pero se extravió el texto hebreo. Se perdió, pero la historia lo ha estado descubriendo, los arqueólogos lo han estado descubriendo, que ese libro existió, se utilizó, pero como los judíos no lo conocieron, en el siglo I o II, cuando los judíos hacen su canon, hacen su compilación de libros inspirados por Dios, como no viene en hebreo, como estaba extraviado, no lo incluyen. Y ahora ellos ya saben que existió ese libro y viene en la lengua griega y hay pedazos en hebreo, pero ellos ya no lo van a incluir. No sé si por orgullo, no sé por qué, pero la Iglesia Católica siempre lo ha usado, los evangelistas lo van a conocer, la Carta de Santiago conoce este libro y lo cita, ¿verdad? Entonces, es importante saber esto, ¿ok? Entonces, por eso dice Jesús Ben Sirach que no es lo mismo la expresión en hebreo que en griego, ¿verdad? Tal vez porque es más antiguo el hebreo, tiene más autoridad, la expresión tiene más fuerza, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Sigue diciendo aquí, esto no sucede solo en este libro, sino que también la misma ley, los profetas y en otros escritos presentan notables diferencias respecto con sus originales. En el año 38 del rey Ebergetes, llegué a Egipto, donde fijé mi residencia por un tiempo. Durante mi estancia allí encontré una obra muy instructiva y me sentí obligado a emprender la traducción de este libro con empeño y diligencia. Él va allá a Egipto, pero principalmente a una ciudad que se llama Alejandría. En Alejandría es donde se dice que se escribió este libro, porque Alejandría era el foco cultural de los griegos en África. Es una ciudad donde había una biblioteca gigante y los griegos habían compilado los libros más importantes de cada nación que los griegos iban conquistando, porque los griegos fueron invasores, fueron conquistadores, y cuando conquistaban una nación veían cuál es el libro más importante, y de los judíos vieron que era la Tanaj, la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y luego la Kabbalah, pero no es tan importante el libro de la Kabbalah como la Biblia, ¿sí? Y es lo que nos está diciendo él. Ben Sirach escribe y ahí en Alejandría traduce del hebreo al griego este libro, ¿verdad? ¿Ok? Dice él al final, he dedicado muchas horas de vigilia y trabajo durante este periodo hasta poder terminar y publicar el libro, para uso de aquellos que viviendo en el extranjero desean aprender y reformar sus costumbres para vivir conforme a la ley. Es la finalidad de este libro, conocer la ley, vivirla y practicarla es lo que Dios quiere, o sea que conozcamos la ley, ¿sí? Y luego comienza el capítulo 1. El capítulo 1, ustedes lo pueden leer en la Biblia de Jerusalén, y desde el capítulo 1 tiene dos partes este libro, pero hay otros autores que lo dividen en tres partes, ¿sí? Aquí se habla de la ley, el amor a la ley, pero también la segunda parte habla de la naturaleza, habla del sol, de la luna, ¿sí? Habla de la historia, habla de personajes importantes, elogia a los personajes importantes como Adán, Abraham, Jacob, David, etcétera, etcétera, Salomón, Roboán y así, ¿sí? ¿Ok?
Entonces, la finalidad de este libro es que conozcamos la ley. Pero no solamente la ley, sino que también recomienda que leamos a los profetas, ¿verdad? A los mensajeros de Dios, la boca humana de Dios aquí en la tierra, los profetas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la primera parte habla de la dignidad de la sabiduría. Aquí está el origen divino de la sabiduría. Acuérdense ustedes, en los libros sapienciales, el sabio es el que aprende de los consejos de su padre y de su madre, aprende de la experiencia de los demás y te aconseja. Pero también el sabio tiene que estudiar, tiene que inventar, tiene que viajar en otras partes para conocer el bien y el mal. Ese es un sabio. Pero en este libro llega un momento que dice, ok, la sabiduría se adquiere, pero la sabiduría también es algo tan precioso que se puede comparar con un zafiro azul, con el oro, con la plata. O sea, ya la sabiduría se compara con una cosa, ¿verdad? Y vale mucho y vale la pena. Pero luego este libro nos va a decir que esa sabiduría no nada más es una cosa, es como una persona. Y la justicia hasta se simboliza con una mujer que tiene tapados los ojos y tiene agarrada una balanza y una espada, ¿verdad? La sabiduría así es. Los griegos la simbolizan de esa manera y este libro también. Y por último, este libro nos dice que la sabiduría sale de la boca de Dios. Es una creación de Dios. Por la sabiduría Dios hizo todas las cosas. Por la sabiduría Dios hizo la creación. Con la sabiduría Dios hizo todo lo bello del universo. Por eso llega un momento en que esa sabiduría se va a identificar en el Nuevo Testamento con una persona que se llama Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en este libro hay esa evolución progresiva de una expresión de la sabiduría. Entonces, pero esto se descubre leyéndolo, ¿verdad? Y poniéndole atención, porque a veces nosotros no le ponemos atención, escuchamos pero no le ponemos atención. Es como las personas que están cerca de nosotros, a veces nos hablan, nos dicen cosas, pero cuando tú le pones mucha atención te das cuenta y conoces mejor a esa persona. Pero cuando no le pones atención, entra y sale, ¿verdad? No más importa lo que tú piensas. Así aquí, en este libro, vamos a ver que la sabiduría es creación divina. Por eso este libro va a decir, la sabiduría, el principio de la sabiduría es temor a Dios, temor a Yahvé. Bueno, no dice Dios, dice temor a Yahvé. Ese es el principio de la sabiduría. Por lo tanto, la sabiduría es religiosa. No solamente es humana, no solamente es pagana, no solamente es material, sino que también es religiosa, o sea, divina. Su origen es divino. ¿Ok? Y ahí va el libro de la Biblia, nos habla de su origen divino. Dice 1:1, toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. ¿Quién puede contar la arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días de la eternidad? ¿Quién puede medir la altura de los cielos, la anchura de la tierra y la profundidad del abismo? Antes de todo fue creada la sabiduría, la inteligencia prudente desde la eternidad. ¿A quién fue revelada la raíz de la sabiduría? ¿Quién conoce sus recursos? ¿Verdad? Y ahí está. En el 1:11 se dice expresamente, el temor del Señor es gloria y honor, alegría y corona de júbilo. El temor del Señor deleita el corazón, da alegría, gozo y larga vida. El que teme al Señor tendrá un buen final. El día de su muerte será bendecido. Principio de la sabiduría es temer al Señor. Ella acompaña a los fieles desde el seno materno. ¿Sí? Entonces su origen es divino. Y ahí van, ¿sí?, las partes
del capítulo 1 hasta el capítulo 4 habla de la dignidad de la sabiduría, ¿sí? Y el principio de la sabiduría es temor a Dios. El principio de la sabiduría es confianza en Dios, ¿sí? Es una piedad filial, o sea, vivir como hijos de Dios, como hijos del Padre. El principio de la sabiduría es fortaleza, es humildad, es misericordia, es lo que está hablando, ¿eh? La humildad y el orgullo, la caridad para con los pobres. En el 4.12, la escuela de la sabiduría, cómo nos enseña la sabiduría, nos habla de las ventajas de la sabiduría, nos habla de la sinceridad, del buen uso de la lengua, del orgullo, de las amistades. Esto es bueno, ¿verdad? Y nos ubica, nos va a identificar. Soy yo orgulloso, pues lee el capítulo 4 hasta el capítulo 6, ¿verdad? Eres vanidoso, lee esos capítulos y verás. ¿Tienes amigos? ¿No tienes amigos? ¿Cómo te comportas con los amigos? En el capítulo 4 al 6 nos habla, ¿sí?, de la amistad. En el 6.5, las palabras amables multiplican los amigos, la lengua afable multiplica los saludos. Sean muchos los que te saluden, pero confidente solo uno entre 1000. Así que tienen 1000 personas conocidas, nomás un amigo vas a tener. Hay chicos y chicas que dicen, yo tengo muchos amigos, ¿verdad? Pero lo dicen, la realidad es otra. Y ya lo comprobamos. Este libro va a decir, tu amigo en el que más confiabas es el primero que te traiciona. Es más, hasta se va a sentar para hablar mal de ti. Este libro lo dice y es palabra de Dios y le tenemos que creer, ¿sí? Ahí en el capítulo 6, versículo 18, habla de la búsqueda de la sabiduría, ¿sí? Habla de las exigencias, de sus ventajas, nos habla de los pecados que tenemos que evitar, ¿sí? Nos habla de los deberes familiares, deberes sociales, y es muy bonito. Yo les digo que es muy bonito porque no solamente es un proverbio, un refrán, un adagio, no nada más es así, es una sentencia, sino que lo va explicando y se entiende mejor. Se habla de la prudencia con las mujeres, la prudencia con los hombres, se habla sobre los quehaceres del bien, ¿sí? Habla del orgullo, ¿sí? En el capítulo 14, yo voy a estar hablando así de forma muy somera, muy rápida, porque esto conviene ser leído detenido, y ahorita es nada más tener información general del libro. En el 14:21 se habla de los beneficios de la sabiduría. Hay que ser diligentes para buscar la sabiduría, no hay que ser pechorrudos, flojitos, ¿verdad? Habla sobre el pecado que viene de lo que hacemos, el pecado no viene de Dios. Dios, aquí habla de que Dios castiga el pecado, Él lo ve todo, Él se da cuenta, ¿sí? Él ve cuando entramos, cuando salimos, porque Él conoce la interioridad del hombre. Ya en el capítulo 16, se nos habla de la sabiduría, que es creación divina. 16:24, ¿sí? El hombre en la creación. Y empieza a hablar, Dios crea al hombre, Dios da la ley a Israel, Dios perdona, ¿sí? Habla de la falsa y la verdadera sabiduría. Habla del buen uso de la lengua. Es bueno leer esas partes, ¿eh? El buen uso de la lengua, las amistades, diversas virtudes y defectos. Y ahí va hasta el capítulo 23, ¿sí? En el capítulo 24 vale la pena detenerse un poquito, ¿sí? Porque en el capítulo 24 hasta el 42 habla de la excelencia, ¿sí? Habla de las normas sociales, de la sabiduría. Y en este capítulo 24 se elogia la sabiduría.
es lo máximo que podemos pretender. Acuérdense del libro de Job. Job él pensaba que era sabio, conocedor, experto, temeroso de Dios, justo, pero al final se da cuenta que no, que es un hombre como los demás. Es un pobre hombre que tenía miedo a muchas cosas y vivía muy seguro, tenía muchos bienes y pensaba que era feliz. Y al final se da cuenta que era un ignorante, que nunca había conocido a Dios y apenas lo estaba conociendo, ¿verdad? Por eso este capítulo 24 es interesante en el libro de los Proverbios, de Eclesiástico, porque se nos habla del elogio de la sabiduría, ¿verdad? Los atractivos que tiene la sabiduría. Y va a decir que la sabiduría tiene una comparación, tiene parecido, tiene una analogía con la ley. ¿Con cuál ley? La ley de Dios, la Torah. Y aquí va mezclando, ya nos va relacionando que la verdadera sabiduría es conocer la ley de Dios, ¿verdad? Lo va a ir diciendo poco a poco, ¿sí? Habla de la ancianidad, habla de las mujeres buenas y malas, ¿sí? Habla de la misericordia, los peligros de la riqueza, la moderación en los banquetes, habla de la hipocresía, ¿sí? Yo sí recomiendo que leamos este libro porque hay jóvenes, concretamente un maestro de una universidad que da filosofía a los jóvenes que están en la universidad y están en la facultad de filosofía, de ciencias, de filosofía y letras, los que quieren sacar ya posgrados en filosofía. Les fascina la filosofía y en concreto les fascina algún filósofo, como uno de los filósofos que hay en la historia humana. Uno de los filósofos que influye mucho en los jóvenes se llama Friedrich Nietzsche, y él habla del existencialismo y él habla muy fuerte. Él fue hijo de un pastor protestante, de un luterano, pero él va a criticar la religión. Y si uno no conoce esto y no lo ha leído, te fascina ese pensador. Pero cuando ya conoces esto, te das cuenta que no es tan novedoso. Sí aporta mucho ese señor. Sus escritos son padres, pero las Sagradas Escrituras rebasan. Como que muchas de las cosas que dice él ya vienen acá, ya están dichas acá. Muchas cosas del amor, de los complejos, del temor, del odio que hablan los psicólogos ya vienen en la Biblia, ya vienen y dan ejemplo, porque la Biblia da ejemplo. La Biblia enseña vivencialmente, experimentalmente. No nos da pura teoría, sino que nos cuenta la historia de fulano, fulana, su familia, etcétera, etcétera, y ahí nos está explicando en qué consiste el amor, en qué consiste el odio, el perdón, porque la Biblia así es, muy concreta, aterriza, ¿verdad? Entonces, hasta el capítulo 33, sigue hablándonos el libro de la excelencia, de la sabiduría, de la ley, ¿sí? ¿Ok? En el capítulo 33 en adelante, empieza a hablar Ben Sirac de la familia, de las experiencias positivas, negativas. La fuente del obrar y del obrar bien es Dios, es Yahvé. Empieza a hablar de los sacrificios, de las limosnas, de la salud, ¿sí? Habla de los muertos un poquito. Y ahí va, en el capítulo 39, habla de que hay que alabar a Dios, a Yahvé, ¿sí? Y sigue hablando del temor de Dios, porque ese es el leitmotiv, dicen algunos, o sea, es el tema, es la frase que se repite como un estribillo, porque es importante que se grabe. Mientras más se repite una frase, es porque es importante. Mientras más se repite una palabra, es que algo nos quiere decir, ¿verdad? Hay que ponerle atención. Entonces, allá en el 39, se nos invita a alabar a Dios, ¿verdad? Y el que estudia mucho, aquí en este tiempo, el que estudiaba mucho la palabra de Dios, pues era el escriba, el escribano, el que conoce la ley, el que estudia, el que profundiza la palabra.
¿sí? Ya en el capítulo 42 se nos va a hablar de la sabiduría en Israel, ya propiamente en Israel, en el pueblo de Dios, ¿sí? Ahí hablan las mujeres, ¿verdad? Habla de la historia, la naturaleza. ¿Por qué? Porque empieza el elogio de la creación, las obras de Dios, se elogian a los caudillos, a los patriarcas, a los sacerdotes, a los profetas, ¿sí? Y empieza a hablar, si ustedes se fijan, hay elogios a la creación, la luna, el sol, ¿sí? Allí en el 44 se habla de Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Aarón, Moisés. Empieza a dar nombre de los personajes. La Biblia no hacía esto. La Biblia no alababa a ningún hombre, no elogiaba a ningún hombre. Pero ya con el libro del Eclesiástico ya empiezan a elogiar a ciertos hombres, se menciona, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la Biblia decía que solamente a Dios hay que elogiar, recordarlo a Él, alabarlo a Él, agradecerle a Él. Pero ya con este libro empieza a elogiarse a personas concretas, inclusive se empiezan a hacer imágenes de ellos, ¿verdad? Entonces sí es bueno saber esto. Ahí está Elías, Isaías, Eliseo. A los profetas empieza a elogiarlo este libro, ¿sí? Es importante saber estos detalles. ¿Ok? Ahí está Nehemías, Zorobabel, Josué, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ya en el capítulo 50, empieza con un apéndice. El apéndice es como algo que te agregan, ¿verdad? Una parte que está ahí. Y habla de la acción de gracias, que se le debe dar a Dios, ¿sí? Hay un himno de acción de gracias a Dios. Empieza a hablar de eso. Entonces, sí es bueno acercarnos así, ¿verdad? Como dice en el 51:23, acérquense a mí los ignorantes e instálense en mi escuela de sabiduría. ¿Por qué se tienen que privar por más tiempo de si están tan sedientos de ella? Adquiéranla sin dinero, sometan su cuello y su yugo, reciban instrucción. Vean personalmente lo poco que han trabajado, ¿sí? Y qué descanso tan grande he encontrado. No escatimen dinero para recibir instrucción, pues con ella adquieren gran cantidad de oro. Alégrense en la misericordia del Señor, no se avergüencen de su alabanza. Realicen sus obras antes del momento final, antes de que te mueras, ¿verdad? Y Él les dará a su tiempo su recompensa. Sabiduría de Jesús, hijo de Sirá, es como la firma. Acuérdense de Salomón, el capítulo 3 ahí del primer libro de Reyes. Él reza, ora, madruga para adquirir la sabiduría. Y en una de las oraciones es lo que le pide a Dios. En hebreo le dice Salomón a Dios, Señor, dame un lev shomea, dame un corazón sabio, un corazón que escucha para gobernar a mi pueblo. Y Dios le concedió la sabiduría. Y no nada más la sabiduría, sino que lo hizo rico y famoso. Entonces, es lo que nos enseña este libro del Eclesiástico, que si yo no tengo sabiduría y soy ignorante, pues madruga y reza y ora, alaba a Dios y pídele que te haga un hombre sabio, que aprendas, que te superes, que conozcas las cosas de Dios. Pero la sabiduría se consigue pidiéndolo, rezándole a Dios, suplicándole a Dios y Él te lo concede. De eso trata este libro, ¿verdad? Y este sabio madruga, trabaja, se esfuerza, estudia, investiga, y Dios le concedió la sabiduría porque rezaba, oraba, suplicaba, como Salomón lo hizo, ¿verdad? Así que de esas cosas hermosas habla este libro, ¿verdad? Se escribió en el siglo III para los israelitas que estaban en una crisis, ¿sí? Y estos son los temas de que va hablando, ¿verdad? Habla de Dios, habla de la sabiduría, habla del hombre y su muerte,
Habla de Israel, del pueblo de Dios, de los deberes con Dios, de los deberes con el prójimo. Habla de las virtudes y de las debilidades. Habla de los vicios y los efectos de los vicios. ¿Sí? Entonces, este libro está dentro del canon de la Biblia católica, viene en la Biblia de los 70, que es el Antiguo Testamento, que está en griego, no viene en la Biblia hebrea. La Iglesia Católica la tuvo, siempre la ha tenido, la ha enseñado, viene en el Nuevo Testamento, algunas referencias a ese texto se citan, ¿sí? Y se cree que los judíos no lo hayan incluido en su Biblia hebrea, ¿sí? ¿Por qué? Porque desapareció. En el año siglo I, siglo II, no existía el texto hebreo, estaba extraviado. ¿Sí? Ya después se encuentra, pero los judíos ya no lo incluyen, ¿verdad? Entonces, la Iglesia Católica sí la incluye, inclusive los judíos para sus estudios profundos y científicos tienen que leerlo, la conocen, pero no está incluido en el número de los libros de los judíos en el libro hebreo. Muy bien, pues espero que lo lean, que se emocionen, que les quite el sueño leer este libro, porque van a conocer unas respuestas a las dudas que tenemos. El detalle es que hay que leer. La próxima clase vamos a tener un tema de este libro, pero sí necesito que lean desde hoy, que empiecen a leer el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 51. Ahí va a ser la tarea. Voy a hacer preguntas a personas concretas, ¿verdad? A los que no preguntan y a los que preguntan. Les voy a preguntar textos así de este libro, frases, y hay unas que les va a gustar mucho, subrayenlas, ¿verdad? Porque vale la pena, porque este libro es un libro contemporáneo, moderno, postmoderno. Es un libro que a los chicos les encanta, a los jóvenes les fascina este libro, y a los grandes pues con más razón. ¿Ok? Bueno, pues que tengan un buen día, que Dios los bendiga, hasta luego, bye.